Hablamos de lo que está pasando en Ucrania y tenemos que hablar de dos nuevos ataques, en este caso en Odessa y en Kharkov, donde hasta el momento hay 21 heridos con estos dos nuevos ataques y las amenazas continúan llegando a Ucrania. La situación ya que se está viviendo ante las amenazas del mandatario ruso de Vladimir Putin, también con esta amenaza de una guerra nuclear, ¿no? Como lo hemos escuchado ya la semana pasada. Y así continúan entonces estas infraestructuras dañadas, en el caso del día de hoy en Odessa y en Kharkov, hablando de estos heridos, donde el ejército ruso lanzó un ataque con misiles dañando infraestructuras civiles, incluso un edificio escolar. Hasta el momento entonces hablábamos de más de 25 personas heridas en estos dos ataques que se han llevado a cabo en Odessa y en Kharkov. Y también para hablar acerca de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Con la guerra, tenemos que hablar ahora con Juliana González de la Deutsche Welle para que nos cuente también la situación actual de la guerra. Juliana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días para ti, Maga. Bueno, Juliana, hablemos de lo que se está viviendo en Ucrania, ¿no? Y la situación actual de la guerra hasta el día de hoy. Bueno, tenemos un recrudecimiento, Magalí, tenemos que remontarnos a lo sucedido la semana pasada, cuando Estados Unidos y Reino Unido le dieron esa luz verde a Ucrania para que use misiles de fabricación estadounidense y británica contra objetivos rusos cerca de la frontera rusa. Muy específico este uso. ¿Por qué? Porque obviamente ningún país miembro de la OTAN quiere entrar a ser un actor directo en esa confrontación con Rusia. Y esto tuvo una respuesta, Magali, que fue precisamente, por un lado, que Rusia actualizó o anunció que había actualizado su doctrina nuclear, con lo cual ahorita prácticamente no importa si el arma que se usa es un arma convencional, mientras Rusia sienta que está atacado su derecho, su existencia, se reserva el derecho a usar estas armas, es decir, baja el umbral de cuándo se pueden usar estas armas. Y la segunda actividad fue el mismísimo jueves que Rusia lanzó un cohete contra territorio ucraniano. Esto ha saltado las alarmas, no solamente en Ucrania, sino también en Europa, porque se trata de una nueva generación de misiles de mediano alcance que prácticamente incluso podrían atacar a Europa si llegado el caso. La ventaja es que Rusia aparentemente aún tiene muy pocos de estos misiles hipersónicos. Sin embargo, pues la preocupación es creciente por, digamos, esta retórica bélica y esta facilidad para entrar en un conflicto mucho más complicado, como es, por ejemplo, el elemento nuclear. ¿Cómo se percibe, ¿no?, la situación de Ucrania internacionalmente con este debilitamiento también de Ucrania y también un poco de Rusia, ¿no? Ya casi 2 años y medio de la guerra. Claro, así es, era una operación especial que debería durar un par de días y ya llevamos, como bien lo dices, 2 años y medio, un poco más, porque en febrero cumplimos esos 3 años. Se considera una guerra de desgaste donde obviamente podríamos decir que Rusia tiene unas mayores capacidades que Ucrania, porque él mismo produce armas, porque tiene, por ejemplo, armas nucleares y también porque incentiva a la gente para que se meta a la guerra. No más el día de hoy se anunciaba en Rusia que las personas que estaban altamente endeudadas en Rusia, más o menos con unas deudas reportadas de 10 millones de rublos, que equivalen a algo más de $90.000, podrían ser condonadas si hacen parte de las fuerzas militares rusas a partir del 1 de diciembre, y numéricamente pues pone a Rusia, digamos, en una situación de ventaja. ¿Qué estamos viendo ahorita? Un movimiento también en la diplomacia, Magalí. El día de hoy, en la tarde de hoy, por ejemplo, acá en Berlín se van a reunir los ministros de defensa de Alemania, de Francia, de Italia y de Reino Unido para analizar esta situación. Y el día de mañana, pues la OTAN, con su nuevo secretario general, pues ha llamado a una reunión extraordinaria precisamente para analizar ese ataque con ese misil hipersónico, un misil que aparentemente es 11 veces más rápido y que puede alcanzar un trayecto mediano, digamos, en 15 minutos, y según indicaciones de Rusia es difícil de ser disparado cuando está en el aire, derribado cuando está en el aire. Y con respecto a las solicitudes, a las demandas que está teniendo ahora el presidente ucraniano
ucraniano Volodymyr Zelensky. ¿Esto cómo se refleja, ¿no?, en la guerra? Bueno, de momento Zelensky sigue pidiendo más armas, por ejemplo, a Europa, más libertad para usar las armas que ya tiene, pero aquí, por ejemplo, vemos una clara negativa del gobierno alemán, del todavía canciller Olaf Scholz, que se niega a soltar esos llamados misiles Taurus, que aparentemente son una de las armas más poderosas que tiene el ejército alemán, y esto incluso pese a la presión de la presidenta del Parlamento Europeo y de algunos otros miembros de su gabinete que dicen que ya es momento de entregarle esas armas a Ucrania para pasar no solamente como de esa situación de defenderse, sino a la situación de que pudiera ganar la guerra. El asunto es que aquí Alemania, sobre todo, muy cauto con ese sentir y con esa situación, precisamente porque no quiere ver involucrada el país y, por tanto, a la OTAN en una guerra, en una confrontación directa con Rusia. ¿Y cuál es el rol también, ¿no?, en este caso de los Estados Unidos? Después de esta autorización que contabas y que sabemos, ¿no?, de Joe Biden con respecto a estos misiles contra objetivos rusos, también cuál va a ser el rol ahora del presidente electo Donald Trump, donde él ya había anunciado que si él estaba en el poder, esta guerra no se hubiera producido. Bueno, esa es la gran pregunta del millón, precisamente. Magalí, nos tocará esperar hasta enero que realmente suba al poder. ¿Por qué? Porque hay mensajes contradictorios. Por un lado, tenemos un presidente que dice que en 24 horas puede acabar con esa guerra. Tenemos que nombra de ministro de Relaciones Exteriores, es decir, de secretario de Estado, a Marco Rubio, un hombre que es bastante crítico, por ejemplo, con Rusia y con China. Pero por el otro lado, una de sus nominaciones es la directora de inteligencia, que es una mujer considerada, que tiene una visión mucho más prorrusa en esta situación. Así que nos va a tocar ver realmente qué tanta posibilidad de acción tiene. Es cierto que, como dice Vladimir Putin, que esta vuelta que le dio Biden a la situación, darle esa luz verde para que use los misiles estadounidenses a Zelensky, pues le complica un poco más el caminar a la decisión que vaya a tomar en su momento Donald Trump, pero él sigue siendo una persona bastante compleja, de la que no podemos saber qué va a hacer realmente hasta que llegue al poder. Ante la respuesta de la OTAN, ¿no?, con respecto a la demanda de Zelensky, a las solicitudes, a los pedidos que está haciendo Zelensky, y también cómo responde la OTAN también, y cuál es la escalada y la preocupación con respecto de seguir con esta guerra adelante. Bueno, hay dos principalmente. La primera, Magalí, tiene que ver con precisamente esa figura de Donald Trump, un hombre escéptico del papel de la OTAN, que se teme podría poner, digamos, en entredicho la actividad de esas tropas. Pero por el otro lado tenemos, por ejemplo, que ya las tropas, 5.000 soldados más o menos, estaban haciendo ejercicios militares en esa frontera de Finlandia con Rusia. Recordemos que el gran problema para Vladimir Putin era que Ucrania entrara a la OTAN porque eso le significaría que tendría una frontera común con la OTAN. Ahora, esta guerra lo que generó es que un país como Finlandia, que tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, pues sea parte de la OTAN. Y lo que hemos visto ahí son unos ejercicios militares de diferentes tropas, de diferentes países, de manera que cada lado se está mandando mensajes belicosos, obviamente los europeos o los miembros de la OTAN, de que están preparados ante cualquier eventualidad, y Rusia manda también sus mensajes un poco de disuasión con las armas que está probando en territorio ucraniano en este caso. Bien, Juliana, vamos a seguir atentos entonces a la reunión el día de hoy en Berlín, ¿no? Así es. Bien, hasta luego y en instantes volvemos con más información.